Muy buenas a todos. Mi nombre es Lizeth Rebeca Paz Gámez. Yo les voy a resumir un poco sobre los diferentes temas desde el proceso de formación de ley, las características del derecho como ciencia, los diferentes sistemas normativos y la pirámide de Kelsen. Voy a hablar un poquito sobre las características que tiene el derecho como ciencia. Primero que nada, el derecho como ciencia se considera una ciencia, ¿verdad? Como tal, porque esta ya fue separada de lo religioso, porque tiene su propio método de estudio, tiene su propio objeto de estudio, que sería, en este caso, ¿verdad?, la sociedad. Se dice que el derecho es dinámico porque constantemente está en cambio, así como nosotros, como las sociedades, el derecho está siempre cambiando, siempre están haciendo reformas, siempre se está involucrando, ¿verdad?, más temas de inclusión, o incluso pues las necesidades que tenemos hoy en día ya no son las mismas que teníamos hace años. El derecho también se considera que es científico porque tiene sus propias doctrinas, tiene sus propias técnicas de investigación, tiene sus propios métodos. Entonces, esta el derecho es tomado como ciencia, pero como una ciencia social. ¿Por qué? Porque nos explicaba el licenciado que las ciencias naturales son esas que se pueden comprobar por método de repetición. En cambio, en el derecho no se pueden repetir los hechos, ¿verdad? No se puede, por obvias razones, que a veces hay una víctima involucrada y pues no se va a exponer a esa víctima a que pase por lo mismo, ¿verdad? Sería algo ilógico. Entonces, para esto se presenta lo que vendría siendo los diferentes métodos que tiene para poder comprobar un hecho, y es aquí cuando entra el que es interdisciplinario. ¿Por qué? Porque se toma y se ayuda de otras disciplinas para poder llevar a cabo la realización de las pruebas en el caso, ¿verdad? Entonces nos explicaba también el licenciado que el derecho por sí solo no se puede llevar a cabo, no puede hacer cumplir la ley sin antes un proceso que sería por ejemplo, en el caso de un abuso, ¿verdad?, el peritaje médico, en el caso de maltrato físico también, también el ver, o por ejemplo, en el caso de que un hijo, supongamos, denunciara a su padre por maltrato verbal, psicológico, por demasiado tiempo, entonces se podría hacer un peritaje psicológico para poder comprobar de que esa persona sí ha recibido traumas y daños a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces siempre nos vamos a tomar de otras disciplinas para poder hacer cumplir y para poder llevar a cabo lo que es el derecho. También nos estaba explicando que el derecho es coherente. ¿Y por qué el derecho es coherente? Pues por la simple y sencilla razón en que no se puede contradecir un artículo con otro. No se puede llevar la contraria, ¿verdad?, en las mismas leyes, porque eso tiene que ir de una forma ordenada por el orden jurídico que tienen. Eso no puede contradecirse, esto ya está determinado así, y por ende, en caso de que una de estas leyes o artículos se llevaran la contraria, siempre se puede solucionar siguiendo tres reglas, que eran las de antinomia, que nos explicaba el licenciado, que se trataba sobre las reglas de especialidad, temporalidad y jerarquía. La temporalidad, porque siempre nos vamos a guiar por las más vigentes, que sean las que estén más aprobadas recientemente. Obviamente, si ponemos a comparación de una ley que ya no nos funciona porque les funcionaba en otros tiempos, entonces nos vamos a guiar por la que esté más reciente, más vigente. También nos explicaba que nos vamos a guiar por el método de especialidad, es decir, que no nos va a importar mucho el tener otros códigos, pero si nosotros nos especializamos en uno solo, si nuestro caso corresponde al tema de lo civil, o al tema de lo penal, o al tema del trabajo, nosotros nos vamos a guiar por ese código en específico que ya está guiado y está contemplado para ese tipo de situaciones. Y por último tenemos la regla de la jerarquía, ¿verdad?, que como nos explicaba el licenciado, siempre nos vamos a guiar, ¿verdad?, por lo que está más arriba, por la Constitución, pero arriba de esto siempre están los derechos humanos, ¿verdad? Entonces
ahí es cuando nosotros con esas 3 reglas podemos salir de este conflicto, podemos solucionar este problema en caso de que haya una mala interpretación o que no le estemos dando la coherencia adecuada a lo que nosotros vamos a aplicar. Pues entrando en lo complejo, que es otra de las características del derecho como ciencia, en sí el humano es complejo, las sociedades van cambiando, nosotros somos dinámicos, todo en nuestro entorno lo es, entonces por eso es complejo, porque no se puede definir de una forma, de una manera definitiva. Siempre cada quien va a tener sus propias ideas sobre lo que es el derecho también. Y aparte, nosotros al estar en constante cambio, nunca vamos a tener las mismas ideologías, nunca vamos a tener las mismas convicciones que tal vez teníamos en el pasado, ¿verdad? Entonces, por esto es complejo, porque el humano es complejo en sí. Y de ahí también entra en lo cultural. ¿Por qué? Porque el humano creó estas normas, ¿verdad? Para el hombre, creó este ordenamiento para el hombre, para poder vivir en sociedad, para poder vivir en convivencia, para tener esa convivencia armónica que todos deseamos, ¿verdad? Entonces, hasta el mismo licenciado comprobó que nosotros siempre buscamos la zona más poblada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados y nosotros necesitamos, por naturaleza, nosotros somos políticos, necesitamos vivir en sociedad. Entonces, por eso es que es ya cultural todo este tema, ¿verdad? De ahí entra, ¿verdad?, en lo que es la regulación de la conducta externa, ¿verdad? Obviamente, como explicaba anteriormente el licenciado en lo que eran los sistemas normativos, ¿verdad? Nosotros podemos pensar lo que nosotros querramos, ni siempre y cuando no llevemos a exteriorizar eso, porque ya queda en lo moral. Entonces, mientras nosotros lo pensemos, el derecho no puede actuar hasta que nosotros lo llevemos a cabo, hasta que nosotros lo exterioricemos, ¿verdad? Puede, digamos que alguien voluntariamente golpea a una persona o se pase un alto, obviamente eso va a traer consecuencias porque ya hay unas normas para eso. Entonces, lo mismo que nos explicaba con las personas que van como mulas, ¿verdad? Y cargan drogas en su interior. Entonces, obviamente no pueden regular el proceso biológico, pero sí lo apresuran para que esta persona pueda seguir el proceso legal que nosotros tenemos por narcotráfico. Entonces, es ahí cuando entra también lo coercible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas normas establecidas en nuestro territorio de cumplimiento obligatorio. Entonces, ahí es cuando uno puede ver, ¿verdad?, que si uno hace las cosas a veces, aunque sea voluntaria o involuntariamente, sí pueden haber consecuencias. Por eso es que se toma en cuenta el que sea coercible, porque toda situación va a tener una consecuencia. Entonces, aplica para todos los que estemos dentro de este territorio establecido. Y por eso es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad?, aunque sea un poco de nuestros derechos y nuestras obligaciones, porque hasta en la misma Constitución está que uno no puede ignorar la ley, uno no puede poner de justificación que tiene ignorancia sobre la ley. Y esto es un poco sobre las diferentes características que tiene el derecho como ciencia.